vamos a responder a la pregunta: ¿cuáles son los desafíos de la inclusión escolar en contextos vulnerables y por qué? Como sabemos, este es un conjunto de videos que pretende orientar a las personas a entender qué es inclusión escolar, por qué inclusión escolar es un concepto más amplio que el que habitualmente estamos acostumbrados a pensar. Habitualmente, cuando las personas escuchan la expresión inclusión escolar, piensan en la incorporación de algunos chicos y chicas con dificultades asociadas al desarrollo en aulas de lo que llamamos escuela común. En realidad, si nos orientamos a pensar en la inclusión con los parámetros actuales, tendríamos que dejar de utilizar la palabra escuela común, pasar a utilizar la palabra escuela y entender que como la educación es un derecho universal, aún en el caso de aquellas personas que por alguna razón son más vulnerables y tienen dificultades para sostenerse por sí mismos en un contexto escolar o educativo, aún en esas situaciones es la escuela y el conjunto de adultos que la componen, junto con otros adultos, por ejemplo, los padres o otros miembros adultos de la familia, los responsables de que un chico o una chica puedan sostener sus aprendizajes a lo largo de su vida escolar. Con esto lo que estoy diciendo es el concepto de inclusión nos interpela o nos desafía a los adultos y no a los chicos o a las chicas que necesitan ciertos apoyos para cursar sus aprendizajes en la escuela de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su perfil. La inclusión educativa en sí mismo es un desafío. La inclusión de personas con discapacidad en entornos educativos sigue siendo un desafío. Hemos aprendido muchísimo en los últimos años. Ya no sorprende ni a personas, ni a familias, ni a comunidades educativas que haya chicos o chicas que tienen necesidad de asistir al colegio con lo que llamábamos en una época maestro integrador. Ya no lo llamamos maestro integrador, pero ya no hablamos de integración, como la escuela común te da la posibilidad de integrarte a su espacio a pesar de que tenés determinada dificultad. Hoy hablamos de escuela inclusiva. Entonces el mensaje es: no importa lo que te pase, la escuela es el lugar donde tenés que educarte, no importa lo que te pase, los adultos que estamos a tu alrededor vamos a otorgarte las herramientas necesarias para que puedas educarte de acuerdo a tu propio perfil de aprendizaje. Y en ese sentido, lo que antes llamábamos maestros integradores, ahora son acompañantes o auxiliares del proceso de aprendizaje para algunos chicos y chicas que necesitan ciertos apoyos. Pero la escuela inclusiva no hace referencia solamente a que haya alguien acompañando a una persona que tiene algún tipo de dificultad o de discapacidad. La escuela inclusiva hace más bien referencia a que todas las personas puedan educarse. En ese sentido, en este espacio vamos a seguir algunas frases y algunos textos de UNICEF. UNICEF tiene una serie de cuadernillos que pueden descargarse de la web y que asisten a adultos que trabajan en escuelas pensando en hacer de las escuelas un espacio más inclusivo. Y en esos cuadernillos UNICEF expresa que la educación es una de las maneras más efectivas de romper con el ciclo de discriminación y pobreza que a menudo enfrentan chicos y chicas con discapacidades y sus familias. Entonces, en este punto es importante entender otra vez no solo que la educación es un derecho universal, sino que la educación, decía Mandela, es el arma para cambiar el mundo. Sí, lo es. La educación es lo único que puede realmente otorgar a cualquier persona herramientas para hacer frente a los desafíos de la vida cotidiana. La inclusión exige
mayores esfuerzos cuando se trata de chicos y chicas en situaciones de vulnerabilidad social. Chicos y chicas que viven en contextos de vulnerabilidad social muchas veces viven con adultos que tienen menores niveles educativos que chicos y chicas que viven en contextos que no son socialmente vulnerables. Así como la educación para cada uno de ellos es un derecho y una oportunidad, la educación en los adultos, el grado educativo alcanzado en los adultos, es una de las variables que protege de la pobreza, de la marginalidad y de un montón de dificultades. Entonces, en familias de contextos socioeconómicos vulnerables, el menor nivel de desarrollo educativo de los adultos colabora con que los chicos y chicas de esos contextos estén en más riesgo que los chicos y chicas de otros contextos. Y en ese sentido, para todos los organismos internacionales, nacionales, públicos y privados que trabajan con chicos en contextos vulnerables, eso representa un desafío mayor si nos queremos orientar a una escuela inclusiva. Cuando hablamos de discapacidad, no hablamos de algo que es fuera de lo común. Hablamos de algo que forma parte de la diversidad y la naturaleza humana. Se sabe hoy, de acuerdo a algunas de acuerdo a algunas estadísticas publicadas por UNICEF, que el 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad. Y se espera que este porcentaje aumente, sobre todo en contextos de vulnerabilidad, por cosas que tienen que ver con atención inadecuada, problemas de nutrición en la primera infancia, mayor porcentaje de personas añosas a medida que se extiende la perspectiva o la cantidad de años de vida, violencia, conflictos de todo tipo. Todas esas variables hacen que el pronóstico de muchas personas con discapacidad no sea del todo bueno. Sobre todo eso pasa en contextos socialmente vulnerables. El 80% de las personas con discapacidad, de acuerdo a las estadísticas que maneja UNICEF, vive en países en desarrollo y su gran mayoría son pobres. Eso quiere decir que si tomamos el contexto de vulnerabilidad social, cuando tenés una discapacidad y vivís en un contexto de vulnerabilidad social, tenés peor pronóstico, se dice en términos de salud y educación, que si no vivís en un contexto vulnerable. Eso nos obliga, como decía antes, a todo tipo de adultos responsables, incluidos los que sostienen la dirección de organismos internacionales, de países, privados y públicos, a ocuparnos de esas personas. Los chicos y chicas con discapacidad en todos los contextos enfrentan múltiples formas de discriminación y esas formas de discriminación acompañan que sea posible que se vean excluidos social y educativamente. Por ejemplo, según UNICEF, las chicas con discapacidad son especialmente vulnerables y más expuestas a formas de violencia que las chicas sin discapacidad. Entonces, el hecho de tener una discapacidad ya es un factor de vulnerabilidad, ya es un factor de riesgo. El hecho de ser mujer y tener discapacidad en contextos de vulnerabilidad social es un doble factor de riesgo. Entonces, las actitudes hacia chicos y chicas con discapacidad, así como también que no se trabaje lo suficiente los entornos de aprendizaje que consideramos o podemos definir como inclusivos, agravan los desafíos que tenemos en relación a hacer que todas las personas con discapacidad accedan a ese derecho universal que es la educación. Entonces, chicos y chicas con discapacidad, UNICEF dice, están desproporcionadamente representados entre los que no tienen acceso a la educación. Eso quiere decir, tener una discapacidad te hace tener riesgo de no acceder adecuadamente o en igualdad de oportunidades a la educación. Tener una discapacidad y vivir en contextos vulnerables o de pobreza te hace doblemente en riesgo de acceder a un espacio educativo. Esto es, discapacidad más vulnerabilidad social es un enorme desafío para todos nosotros, porque los chicos y chicas que pertenecen a ese grupo de personas con
discapacidad en contextos socioeconómicamente vulnerables son las personas que están en mayor riesgo de todas las personas que podamos considerar. Otras razones por las que los chicos y chicas con discapacidad están fuera de la escuela tienen también relación en contextos socioeconómicamente vulnerables con que a veces los padres que no tienen nivel educativo suficiente para entender cómo, dónde y por qué acceder a determinados tratamientos, a veces no tienen oportunidades económicas para acceder a determinados tratamientos, a veces no saben que la educación es un derecho, a veces no saben que podemos tener expectativas para esas personas, expectativas para esos hijos e hijas con discapacidad que sean tan buenas como para los hijos e hijas que no tienen discapacidad. Muchas veces en familias de contextos vulnerables los adultos se sienten avergonzados de sus hijos o hijas con discapacidad. Muchas veces nadie les ha hablado de su alto nivel de potencial. A mí me gusta siempre usar una metáfora que es la metáfora del piso o la metáfora del techo para referirnos a personas con discapacidad. Cuando pensamos en la discapacidad como un techo y pensamos solamente en las limitaciones que nos impone o en aquellas cosas que tenemos que pensar no van a ser posibles por la presencia de una discapacidad, lo que estamos haciendo es acentuar la dificultad para que esa persona pueda alcanzar mejores oportunidades de vida. Cuando pensamos a la discapacidad desde la metáfora piso, y decimos la discapacidad no tiene techo, no es un techo que se impone a las personas, la discapacidad, como cualquier otra situación, es un piso a partir del cual vamos a construir oportunidades de aprendizaje, estamos pensando en mayores posibilidades de inclusión. Pero para que existan esas mayores posibilidades de inclusión, aquellos adultos que trabajamos en escuelas tenemos que dar a los familiares de personas con discapacidad la información que necesitan para saber que la discapacidad establece situaciones o condiciones de piso, pero no le pone un techo al desarrollo de las personas. La verdad es que nadie tiene la bola de cristal, nadie sabe qué posibilidades de desarrollo tiene alguien. Lo único que sabemos es que aprendemos durante toda la vida y que en la medida que nuestro ambiente se vaya nutriendo, nuestras posibilidades de aprendizaje son mayores. Entonces, creer en el potencial de alguien con discapacidad, tanto si sos su papá, su mamá, su abuelo, su abuela o su maestro o su maestra, es importantísimo para que realmente la educación no sea un privilegio, sino una oportunidad y realmente se constituya como un derecho. Entonces, es especialmente importante en situaciones o condiciones de vulnerabilidad social que estemos atentos como docentes de colegios o de escuelas en situación y contexto de vulnerabilidad a acompañar de la mejor manera que podemos a esas familias que tienen hijos o hijas con discapacidad que ven afectadas sus posibilidades de insertarse en la escuela por esa discapacidad y que necesitan de un soporte específico diseñado para ellos y para ellas y que acompañe el progreso de sus aprendizajes generado por nosotros, los adultos que estamos ahí para acompañarlos.